La comunión exige el caminar en obediencia con quien es nuestra cabeza legal, de pacto, precisamente elegido por Jehová. Todo discípulo debe morir a ejercer la voluntad propia para apegarse a la disciplina de quien lo formó y quien lo forma a su vez ha de ser el mismo Yeshua, ya que el maestro no está para enseñar de sí mismo, sino de quien le envió. Yeshua dijo: hagan que todos sean mis discípulos en Mateo 28, lo que solo es posible en sujeción voluntaria que está determinada única y exclusivamente para desarrollar en nosotros la mente, voluntad y emoción de Yeshua HaMashiach. Acompáñanos en este banquete de vida donde veremos las implicaciones de la nueva vida en Cristo, titulado Muertos a la filiación carnal, vivos para Jehová. Feliz, Macario, bienaventurado día tengan, preciosas gemas invaluables para el reino de Jehová Dios y su justicia. La plenitud del amor del Padre los mantiene y sostiene a salvo. Bienvenidos a este banquete de vida que el Padre de la Gloria nos tiene reparado para este día de hoy y tener una comunión perfecta en todo lo que tiene para mostrarnos en esta comunión. Preciosos Reyes Santos, hay disparidad entre la mente del discípulo y la mente del profeta que le forma para que camine en la perfección del propósito de Jehová. El esfuerzo propio de todo discípulo consiste en vaciarse de sí mismo para ser llenado sin resistencia alguna de la cultura del reino de Jehová. Mientras este proceso no se desarrolle, el discípulo siempre se va a obstinar, pretendiendo que sea el maestro quien sea transformado para amoldarse a sus requerimientos, siendo que nosotros somos los que debemos ser perfeccionados en la mente, voluntad y emoción de Yeshua HaMashiach y no al revés. Así no funciona. Lucas capítulo 14, verso del 25 al 27 nos dice: caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. Preciosos Reyes Santos, desarrollemos este banquete de vida estudiando a varios maestros bíblicos: al profeta Elías, al apóstol Pablo y al Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua HaMashiach, quienes comunicaban los propósitos del Padre por encima de las circunstancias que exponían sus discípulos, como un obstáculo valedero para limitar su andar en obediencia perfecta a la voluntad del Altísimo. Sin embargo, los tres maestros y profetas, aunque distantes cronológicamente, están unidos por una misma postura, coincidiendo que no hay prioridad más valedera que ejercer la voluntad del Creador para nuestra vida y no nuestras propias ambiciones o deseos. Ya lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra de Jehová, conscientes de que su trabajo en Jehová no es en vano. Hay que tener obediencia para dejarlo todo, siguiendo la voz de Yeshua. Y recordemos que obediencia en hebreo es shemat y significa escuchar diligentemente, atesorando la palabra de vida que expresa la voluntad de Jehová Dios,
para ejecutarla, llevando a cabo sus obras y con una premisa muy importante, sin demora, porque es en su kairos de vida eterna que se manifiesta. Al respecto dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 10 al 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Aprendamos de estos tres maestros y sus discípulos, iniciando con Yeshua en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del verso 51 al 62, que dividiremos en dos partes. La primera parte va de los versos 51 al 56. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Y continuaron el camino hacia otra aldea. Debemos recordar que ya Yeshua era un profeta reconocido en Samaria, debido a su encuentro con la mujer samaritana, lo que había ocurrido unos meses antes cuando iba de Judea a Galilea, y para ello tenía que atravesar ese territorio, de acuerdo con el Evangelio de Juan, capítulo 4, que además relata que se quedó con ellos unos días más, proclamando el reino de Jehová, realizando sanidades y prodigios, por lo que el rechazo hacia Yeshua no obedece a la enemistad propia entre judíos y samaritanos. No, basada en que los judíos acusaban a los samaritanos de haber perdido su identidad religiosa, al mezclarse con los paganos y adoptar sus costumbres idolátricas, sino que es un rechazo frontal al Evangelio y al reino de Dios, lo que constituye una base formativa para sus discípulos, que deben comprender que la predicación del Evangelio puede ser rechazada por quienes, llenos de entusiasmo, en un principio la aceptaron. Ya lo ha enseñado Yeshua en la parábola del sembrador y ahora están aprendiendo un aprendizaje vivencial. Veamos qué explica Yeshua en Mateo capítulo 13, del 20 al 21. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquella que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. Y siendo Yeshua un profeta y un maestro conocido en toda Judea, Samaria y Galilea por sus enseñanzas y las señales y prodigios que confirmaban su autoridad espiritual, no cabe duda que también era conocido como enemigo del poder religioso que lideraba en Judea. Así que recibirle para muchos era un problema. Lo mismo sucede en nuestros días, en donde el Evangelio es anunciado en todo el planeta y aunque el llamado de Yeshua llega a muchos, estos no están dispuestos a dejar de ser tratados por familiares y amigos a causa del Evangelio. Ante la propuesta de Santiago y Juan de aniquilarlos bajo fuego, Yeshua les reprende, y es que en su primera venida Yeshua apertura el tiempo de la dispensación de la gracia, el tiempo del perdón del pecado para hacer techubá y volver al Padre. Pero en su segunda venida sobrevendrá el juicio, como él mismo lo dice
En Juan, capítulo 12, verso del 47 al 48, nos dice, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Por ello, debemos reflejar a Yeshua en no odiar ni responder con ira a quienes nos rechazan a causa del Evangelio y de vivir la cultura del reino. Antes bien, pongamos por obra las palabras de Yeshua en Mateo capítulo 5, verso 44. Dice, amar a nuestros enemigos y orar por nuestros perseguidores. Y es que ya tienen bastante con el juicio venidero. Sigamos con la segunda parte, contenida en el verso del 57 al 62, en donde vemos a tres hombres que se acercan a Yeshua no para pedir perdón de pecado o algún milagro, sino que ellos aspiran a convertirse en discípulos de Yeshua, quien les responde mostrando lo que se requiere para seguirle y disciplinarse bajo sus enseñanzas. Veamos al respecto estos tres casos. El primero, el aspirante a discípulo efusivo o impulsivo, en los versos 57 y 58. Dice, mientras iban de camino, alguien le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. El Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 19, identifica a este hombre como un maestro de la ley que viene de presenciar el obrar de Yeshua en casa de Pedro, en donde mucha gente acudió a él y expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Esto está eufórico por lo que ha presenciado y ahora quiere seguir ciegamente a Yeshua, pero es solo un impulso por pertenecer al ministerio glorioso del Hamashiach y no para someterse a la voluntad de Dios, siendo su discípulo. Lo que queda de manifiesto en la respuesta de Yeshua, que en otras palabras le dice, tú eres un maestro de la ley, acostumbrado a estar rodeado de privilegios y comodidades. En mi ministerio vienes a servir y no a ser servido. De lo material a lo que estás habituado, en mí no lo vas a encontrar. Yeshua no lo está rechazando, sino que le está mostrando lo que tiene que abandonar para seguirle. La enseñanza aquí es, no solo hay que desear servir a Yeshua, sino tomar la decisión de seguirlo en amor, lo que involucra sacrificio personal. Ya lo ha dicho Yeshua en Lucas capítulo 9, verso 23. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Seguir a Yeshua, lejos de la fama y riqueza, es abandonarse a su voluntad. Sigamos con el segundo aspirante, a discípulo a tiempo completo. En los versos del 59 al 60, Yeshua dijo a otro, sígueme. Él contestó, Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, verso 21, identifica a este hombre como discípulo de Yeshua, lo que quiere decir que ha estado siguiendo por su cuenta al Maestro y en cierta manera se ha disciplinado bajo su autoridad. Pero el punto de confrontación le viene cuando Yeshua le dice, sígueme, lo que es comparable
con ser oyente en una clase de ingeniería en donde nunca ha sido evaluado de ninguna manera, a que me inscriba en la carrera donde tengo que cumplir todos los requisitos de la ley. Yeshua no le estaba prohibiendo asistir al funeral de su padre, sino que el discípulo desea obtener un permiso para estar con su padre hasta que éste muera y luego volver a seguirlo en plena libertad. La enseñanza aquí es, en el discipulado, los afectos humanos deben ocupar un segundo lugar frente a la voluntad de Jehová Dios. De allí que la respuesta de Yeshua sea que los muertos espirituales se encarguen de enterrar a los muertos físicamente. El verdadero discípulo no presenta excusas ante los compromisos que ha adquirido con el Señor. Veamos qué expone al respecto Lucas en el capítulo 18 del verso 28 al 30. En ese momento Pedro dijo: ya ves que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: yo les aseguro que ninguno dejará casa, esposa, hermanos, padre o hijos a causa del reino de Dios, sin que reciba mucho más en el tiempo presente y en el mundo venidero la vida eterna. Continuemos con el tercero, el aspirante a discípulo indeciso, en los versos del 61 al 62. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. De este aspirante no tenemos referencias bíblicas, pero sí tenemos claro que era uno que seguía a Yeshua, pero no estaba preparado para realizar ningún sacrificio para servir en su ministerio. Su actitud indecisa indica su falta de compromiso en la obra de Dios. Este discípulo quería lo bueno de su vida pasada y lo glorioso del ministerio de Yeshua. Y caminar de esta manera es muy riesgosa porque hay una gran posibilidad de jamás volver a servir a Yeshua por quedarse enamorado al pasado o amarrado al pasado. La enseñanza aquí es que ser discípulo de Yeshua requiere renunciar totalmente a la vida que llevamos antes de encontrarnos con Él, para ahora vivir en conformidad a su palabra de vida. Ya lo manifiesta el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 14, donde nos dice: no creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera para conquistarla, como ya he sido conquistado por Cristo. No, hermanos, yo no me creo todavía calificado, pero para mí ahora solo vale lo que está delante, y olvidando lo que dejé atrás, corro hacia la meta, con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, que es llamada de Dios en Cristo Jesús. Preciosos Reyes amados, analicemos ahora al profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16b y del 19 al 21. Consagrarás a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Mejolá, como profeta en vez de ti. Partió de allí Elías y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien estaba arando. Tenía 12 medias hectáreas de tierra para arar y estaba en la 12ª. Elías se le acercó y le tiró encima a su manto. Inmediatamente, dejando sus bueyes, Eliseo corrió tras Elías. Permíteme, le dijo, que vaya a abrazar a mi padre y te seguiré. Pero Elías le respondió: puedes volverte.
era algo sin importancia. Eliseo se alejó, pero para tomar la yunta de bueyes y sacrificarlos. Asó su carne con el yugo y se la sirvió a su gente. Luego se levantó, salió tras Elías y entró a su servicio. La tierra se medía antiguamente por yuntas de bueyes. Eliseo había arado una extensión de tierra equivalente a 12 yuntas y estaba terminando su labor. Este dato es valioso porque lo primero a destacar es que Eliseo estaba en su faena de trabajo y no siguiendo al profeta Elías, por lo que su pedido de permíteme que te vaya a abrazar a mi padre y te seguiré es diferente al pedido del aspirante a discípulo indeciso, porque éste ya estaba siguiendo a Yeshua. Esta solicitud es completamente válida, porque Eliseo entendía que Dios lo estaba llamando al ministerio profético, y eso significaba probablemente que ya no volviera a su casa, por lo que le pidió la oportunidad de despedirse de sus padres, su fuente legal de provisión, para ahora estar bajo la provisión de Jehová Dios. Además, en honra debía explicarle que ya no iba a trabajar más la tierra, que ahora será discípulo del profeta Elías, quien había echado su manto sobre él como señal de investidura para el oficio profético. Lo extraordinario de la despedida de Eliseo es que se deshizo de su vida pasada, hasta de su fuente de ingreso. Sacrificó la yunta de bueyes, con el arado hizo leña para asar la carne y se la dio a su gente para que comieran. De ahora en adelante, Eliseo era discípulo del profeta Elías y dependía de Jehová, de quien le vendría toda provisión espiritual y material. Aquí la enseñanza es que como discípulos de Yeshua debemos estar conscientes que nuestro servicio es para siempre y que nuestras prioridades se basan en función de servir a Cristo, como lo expresa Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 8. Más aún, todo lo que considero al presente como peso muerto, en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de él ya nada tiene valor para mí y todo lo considero como basura mientras trato de ganar a Cristo. Reyes Santos, continuemos con el otro ejemplo, que es el apóstol Pablo, quien en Hechos capítulo 9 va camino a Damasco con poderes escritos dados por el sumo sacerdote para perseguir y capturar a los creyentes en Cristo en defensa de su religión y costumbre, pero sacando a Dios de la ecuación. Solo está sirviendo a hombres y es confrontado por el propio Yeshua en Hechos capítulo 9 del verso 3 al 5. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué grandioso es saber que quien va contra la eclesía va en contra de Yeshua. Por ello, la importancia de perseverar en la extensión del reino en medio de las persecuciones, pues nuestro escudo y defensa es el propio Yeshua HaMashiach. Versos más adelante, en Hechos capítulo 9, 19 al 20, Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue por la sinagoga
proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Lo que muestra que Saulo se vació de sí mismo para ser lleno de la voluntad de Dios, perfeccionando su mente, voluntad y emociones a Yeshua HaMashiach para servirle en plenitud. Es así como de perseguidor pasó a ser perseguido, como lo dice el mismo libro de los Hechos, capítulo 9, del 23 al 25. Leemos, dice, al cabo de muchos días, los judíos decidieron matarlo, pero Saulo llegó a conocer su plan. Día y noche eran vigiladas las puertas de la ciudad para poder matarlo. Entonces sus discípulos lo tomaron una noche y lo bajaron desde lo alto de la muralla, metido en un canasto. El apóstol Pablo dejó atrás una vida cómoda, brillante y prometedora para llevar el evangelio a los gentiles en medio de tribulación que fueron en aumento, como él mismo lo escribe en 2 de Corintios capítulos 11 y 12. Y a pesar de ello, Pablo perseveró en su ministerio. Aquí la enseñanza es que todo discípulo persevera en cumplir la gran comisión, abandonando todo privilegio en una vida pasada, siendo apóstol fiel a la doctrina del reino y no a la de los hombres en medio de numerosas dificultades, sin rendirse, lleno de la valentía que le viene de Dios a través del Espíritu Santo, que Dios da a quienes le obedecen y que nos capacita con amor, poder y dominio propio para el cumplimiento de los mandamientos de Jehová Dios. Preciosos Reyes Santos, les invito a ampliar sobre el tema viendo la hermenéutica de estas lecturas y para ello el enlace se los dejamos en la descripción aquí abajo. Debemos comprender que ser un discípulo de Yeshua lleva implícito vaciarnos por completo de nuestra propia manera de pensar, para que Él moldee nuestro carácter y transforme nuestra forma de vivir por el sentir a vivir por pacto y unirnos efectivamente a la empresa de Dios de salvación de las almas, para la cual Cristo nos fortalece. Como lo expone Pablo en Colosenses, capítulo 1, versos del 28 al 29. Nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Por esta razón, me fatigo y lucho con la fuerza de Cristo que obra en mí poderosamente. Cabe destacar que muchos que pretenden ser de Cristo se resisten a ser transformados por la palabra de Dios y prefieren decir no a la voluntad del Padre, enterrando así sus talentos por estar bien cómodos con su vida sin propósito para con Jehová, pretendiendo trabajar para Él sin conocerlo y mucho menos obedecerle. Sin embargo, como creyentes debemos evaluar a diario nuestros compromisos con Cristo y realizar cambios a favor de Él. Es precisamente lo que Yeshua espera de quienes somos verdaderos discípulos. Esto significa que no se trata solo de estar dispuesto a servir al Señor, sino de hacer todo lo posible para conocer su voluntad para nuestras vidas y ponerla por obra. Debemos tomar en cuenta que aceptar el pacto de la nueva alianza en nuestra vida representa un compromiso eterno por abandonar el lugar de los que solo están interesados y unirnos a quienes están realmente comprometidos a vivir en conformidad al Logos y al Rema de Jehová, en reflejo del amado novio de la Eclesía, Yeshua HaMashiach. Y esto es por morir a toda filiación carnal y comodidades para estar vivos para Jehová. ¿Estamos bien dispuestos a dejar todo afecto filial
y accionar como nos lo muestra Ruth, un buen ejemplo en su capítulo 1 del verso 15 al 17. Noemí le dijo entonces: ¿por qué no te vas también tú con tu cuñada y así regresas a tu casa y a tus dioses? Ruth le replicó: no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas iré yo, y donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí también quiero morir y ser enterrada yo. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte la que nos separa. Preciosos reyes amados, solo hay victoria muriendo a nuestro sentir para vivir bajo la disciplina de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Preciosos reyes santos, recuerda darle me gusta, suscríbete en el canal de Mosquetero de Jehová si aún no lo has hecho, dale la campanita y el comentario del mensaje que más te impactó en esta enseñanza, y no olvides de compartirlos con todo y cada uno de tus contactos para que también conozcan la buena nueva de salvación. Amén.